Hola, muy buenas tardes. Damos gracias al Señor. Hola, Yaque. Muy buenas tardes a todos. Damos gracias al Señor por poder estar otro día más compartiendo su palabra. Damos gracias también a aquellas personas que están atrás de los controles de la radio, que se encarga de que todo funcione, de que todo esté bien. Y bueno, es para darle gracias al Señor por todas estas cosas que nos permiten también escuchar su palabra y poder compartir la palabra también a otros hermanos de otras partes del mundo. Mis amados hermanos, en Simplemente Jesús venimos estudiando un estudio a los colosenses, la serie expositiva a los colosenses, pero hoy vamos a dar una pausa a ese estudio. Si el Señor nos permite, vamos a retomar el próximo sábado. Ese es un nuevo aviso, los programas por estos tiempos van a quedar para los sábados a las 17 horas. Pero bueno, hoy vamos a dar una pausa a ese estudio de Colosenses. Hoy vamos a tener un programa especial, hoy vamos a hablar de otro tema. Hoy les vengo a hablar de la Reforma Protestante y las 5 solas, ¿sí? En el día de hoy, lo que nosotros los cristianos festejamos es la Reforma Protestante, no festejamos Halloween. De hecho, a medida que me ponía a preparar este mensaje o esta charla, porque no va a ser un sermón o una prédica, va a ser una charla, me ponía a pensar, ¿no? Como hoy muchos festejan Halloween, ¿no? Y no es casualidad, hermano, no es casualidad que justo hoy se festeje Halloween, porque Halloween es como un espejo para tratar de ocultar aquello que de verdad importa, que es la Reforma Protestante. Y yo creo que muchos cristianos hoy no conocen mucho acerca de lo que fue la Reforma Protestante, lo que implicó la Reforma Protestante y todo lo que conllevó la Reforma Protestante. Es importante que como cristianos, como hijos de Dios, conozcamos quiénes fueron los reformadores, qué fue la Reforma Protestante y por qué se dio la Reforma Protestante. Luego también vamos a dedicar un tiempo para hablar de las 5 solas, ¿no? Que son los 5 pilares que sostenían los reformadores y que nosotros como cristianos también sostenemos. Entonces, hermanos, quiero arrancar orando y luego vamos a arrancar hablando de lo que fue la Reforma Protestante. Pero vamos a orar primero al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por otro día más de poder estar compartiendo tu palabra por Radio Bíblica Siloé. Gracias por este ministerio de la radio, Señor, de la Iglesia Bautista Graciada. Gracias por los hermanos, Señor, que se encargan de que la radio funcione, de que esté toda la tecnología bien, Señor. Te pido, Padre, que ahora en esta tarde, Señor, seas tú hablando por medio de tu palabra, que podamos recordar, Señor, lo que es la Reforma Protestante, Señor. Sabemos que tú levantaste a ciertos hombres, Señor, que amaban la Escritura, que amaban tu palabra, para poder quitar a la Iglesia de ese lugar tan oscuro en el que estaba, Señor. Es importante que nosotros entendamos qué fue la Reforma, porque de ahí venimos los que nos llamamos cristianos evangélicos, Señor. Entonces, ayúdanos a entender este tema. Te pido que ahora en nuestra mente todo lo que nos distrae, todo lo que no nos hace estar atentos, que tú lo quites, Señor, y que podamos estar atentos a lo que tú nos quieres decir, Señor. Señor, dirige también en esta charla, Señor, y que, bueno, aquellos hermanos puedan ser edificados y puedan ser bendecidos, Señor, con esta charla que vamos a dar, Señor. Dejamos todas las cosas en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Como dije, hoy voy a hablar un poco de la Reforma Protestante y luego hablaré de las 5 solas. Cuando hablemos de las 5 solas me voy a ir deteniendo en algunos pasajes de las Escrituras, obviamente, porque no podemos dar una charla sin hablar de la palabra de Dios. Entonces, vamos a empezar primero con el trasfondo histórico de la Reforma, ¿no? Voy a dar de una manera más simple y sencilla de contar qué fue la Reforma Protestante, porque uno puede pasar horas hablando de este tema, pero quiero hacerlo de la manera más resumida posible. Para eso, voy a citar a Sugel Michelem. Él escribió un artículo que se llama Trasfondo Histórico de la Reforma Protestante. Lo escribió en Coalición por el Evangelio. Ahí lo van a poder encontrar si ponen Trasfondo Histórico de la Reforma Protestante por Sugel Michelem. Y ahí él da una información general de cómo estaba el trasfondo antes de la Reforma Protestante. Y voy a citar a Sugel, y voy a leer. Y dice: un día como hoy, el 31 de octubre de 1517, un monje agustino llamado Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta principal de la iglesia del castillo de Gutenberg sobre el valor de las indulgencias, con el propósito de ser discutida por los teólogos.
Aunque Lutero no lo sabía, en ese momento se estaba iniciando un movimiento extraordinario que luego sería conocido como la Reforma Protestante, un día como hoy, hace 503 años atrás. Hermanos, la Iglesia antes de la Reforma se encontraba en un estado totalmente oscuro. La Iglesia católica se había apoderado de todo. Y eso es lo que hizo Lutero a la hora de clavar las 95 tesis. Cuestionar sobre todo las indulgencias que la Iglesia católica estaba llevando adelante. Sigo leyendo a Sugel. Dice, el catolicismo enseñaba que la Iglesia cristiana fue fundada sobre el apóstol Pedro, quien había sido martirizado y enterrado en Roma. Todos reconocían a la Iglesia católica romana como madre espiritual y al Papa como el supuesto sucesor de Pedro y vicario de Cristo en la tierra, como el Padre espiritual. Fuera de esa paternidad, dice Sugel, no había salvación para nadie. De manera que la Iglesia católica romana controlaba prácticamente todos los aspectos de la vida humana, desde la cuna hasta la tumba. Otro aspecto importante del catolicismo medieval fueron las indulgencias. De hecho, fue eso lo que cuestionó Lutero a la hora de clavar las 95 tesis. Cuando una persona se confesaba ante el sacerdote, éste le imponía varios actos de penitencia de acuerdo con el pecado cometido. Los pecados que no eran tratados adecuadamente en esta vida debían ser purgados en el purgatorio. Eso era lo que decía la Iglesia católica. La buena noticia, sigo leyendo a Sugel, la buena noticia es que algunos santos habían sido tan buenos que no solo merecían entrar al cielo directamente, sin pasar por el purgatorio, sino que tenían como una superávit de méritos. Este tesoro de méritos era administrado por el Papa, el cual podía adjudicárselos al que le faltara. Estos dones de méritos eran las indulgencias. En un principio, las indulgencias eran ofrecidas a los que participaban en la primera cruzada. Pero a medida que la iglesia se vio necesitada de dinero, comenzaron a ser vendidas. Básicamente, hermanos, las indulgencias ofrecidas era para obtener perdón de pecados o para liberar a algún familiar del purgatorio. Totalmente anticontrario a lo que dice las Escrituras. Porque nosotros los cristianos sabemos que no existe el purgatorio y sabemos que el perdón de pecados se encuentra únicamente en Cristo. Otro aspecto importante, hermanos, fue la Biblia. En esa época estaba únicamente en latín y solo podía ser leída por los líderes eclesiásticos, por los obispos. Por eso el pueblo estaba engañado, porque ellos no tenían acceso a la Biblia, no podían leerla. Pero Dios, hermanos, levantó a varios hombres para oponerse a esa falsa iglesia, para quitar a esas personas del engaño y del error. Y uno de ellos fue Martín Lutero, que clavó las 95 tesis. En sus tesis, Lutero argumentaba sobre aquellas cosas que él veía mal de la Iglesia católica. Lutero, cuando clavó las 95 tesis, no actuó como un reformador en ese momento. Hermanos, cuando Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia, él quería cambiar a la Iglesia católica. Él no actuó como un reformador en ese momento, él quería que la Iglesia católica cambiara. Pero la Iglesia católica no lo quiso hacer, al contrario, declararon a Lutero como un hereje. Y no hubo respuesta por parte de la iglesia, sino que al contrario, como dije, lo declararon como un hereje. En sus tesis, Lutero argumentaba que el arrepentimiento requerido por Dios para el perdón de pecados involucraba una actitud interna en la persona. Es decir, que la persona que de verdad se arrepentía delante de Dios, que la persona que de verdad podía obtener perdón delante de Dios era únicamente por Cristo, y eso transformaba su vida. No era por medio de las indulgencias. Entonces, al modo de conclusión, hermanos, la Reforma Protestante fue llevada a cabo por Dios, donde Él levantó a un hombre para liberar a la iglesia y a las personas del engaño, y así volver a las Escrituras, volver a la verdadera doctrina. Y Lutero fue el primer reformador, pero Dios levantó a otros hombres.
Luego de Lutero, el Señor levantó a otros hombres, como Zwingli, como Bucer, Martin Bucer, William Tyndale, Juan Calvino. Esos grandes hombres, Señor, que el Señor levantó como reformadores. Y hermanos, mi pregunta es, ¿tú conoces a esos hombres? Porque hoy la iglesia cristiana conoce a todos los autores cristianos, conoce a Dante Gebel, conoce a Cash Luna, que son falsos maestros, pero nadie conoce a Juan Calvino, nadie conoce a Martín Lutero, nadie conoce a William Tyndale. ¿Has leído sus libros? ¿Has leído sus comentarios bíblicos? Si no lo has hecho, hermano, hazlo. Porque Dios levantó a esos hombres. Y esos hombres eran celosos por la palabra de Dios. Celosos por las escrituras. Fueron hombres que estuvieron dispuestos a dar su propia vida por la palabra de Dios. Por el pueblo de Dios. A mí los libros que más me gustan son los libros antiguos. Me encanta leer a Calvino. Me encanta leer a Lutero. Porque son personas que eran fieles a las escrituras. Stephen Lawson también escribió un artículo en Coalición por el Evangelio que se llama La Reforma y los hombres que la impulsaron, y dice Lawson, estos hombres estaban empapados en la escritura y tenían como marca distintiva su valentía audaz en medio de la oposición. Cobraban valor por las profundas convicciones que tenían acerca de la verdad, además de un amor por la iglesia de Cristo que los llevaba a intentar traerla al estándar eterno. En términos simples, querían ver al pueblo de Dios adorando de acuerdo a la Escritura. Estos hombres eran luces que brillaban en medio de un día oscuro. Los reformadores no se veían a sí mismos como inventores, descubridores o creadores, dice el historiador Stephen Lincoln. Más bien veían sus esfuerzos como un redescubrimiento. No hacían algo desde cero, sino revivían algo muerto. Miraban atrás a la Biblia y a la era apostólica. Hermanos, los reformadores no inventaron una nueva religión, una nueva doctrina, una nueva teología. No, ellos solamente volvieron a las escrituras. Ellos solamente volvieron a los pilares básicos de la palabra de Dios. Y que lo vamos a ver ahora más adelante, las 5 solas. Los reformadores tenían un dicho, Ecclesia reformata semper reformanda, la cual significa la iglesia reformada siempre reformándose. Hermanos, la reforma sigue hasta el día de hoy. La reforma sigue hasta el día de hoy. Hay muchas iglesias que han abandonado los pilares de la reforma. Han abandonado sola escritura, han abandonado solo fe, han abandonado solo gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Una iglesia bíblica fundamentada en la palabra de Dios es una iglesia donde solo se predica a Cristo por medio de la fe, por la gracia de Dios, y solo a Dios toda la gloria. Mis hermanos, si nosotros hoy tenemos una Biblia traducida a nuestro idioma, es gracias a la Reforma Protestante. Entonces, eso fue la Reforma Protestante. Fue una reforma en contra, una protesta en contra de esa iglesia católica que estaba engañando a todas las personas. Y damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios que Él levantó a esos hombres como Lutero, Calvino y otros grandes hombres, porque esos hombres se opusieron a ese engaño. Damos gracias al Señor por eso. Y eso es lo que festejamos hoy los cristianos, la Reforma Protestante. Ahora, mis hermanos, vayamos a nuestro segundo tema, que son las 5 solas de la Reforma. Las 5 solas de la Reforma. Habían 5 pilares o 5 puntos que estuvieron siempre en los reformadores y que los reformadores sostenían. Esos 5 puntos son, toma apunte si querés, hermano, sola escritura,
solo Cristo, solo gracia, solo fe y solo a Dios la gloria. Vamos a ir a la luz de la palabra, nos vamos a ir deteniendo en cada uno de estos puntos. Vamos a arrancar con sola escritura. ¿A qué nos referimos cuando decimos sola escritura? Bueno, estamos diciendo que la Biblia es la única palabra de Dios. La única. La única manera de conocer a Dios es por medio de la Biblia, por medio de las Escrituras. La única manera de conocer a Cristo es por medio de la Biblia, por medio de las Escrituras. La única manera de conocer la salvación es por medio de las Escrituras. Cuando decimos sola escritura, estamos diciendo también que ella es la autoridad máxima en la iglesia y en la vida de cada cristiano. A la hora de tomar decisiones en la iglesia se toman bajo la Biblia. A la hora de organizar una obra en la iglesia es bajo la Biblia. La Biblia es la autoridad y es la autoridad también en nuestras vidas. Nosotros guiamos nuestra vida bajo la luz de la palabra de Dios. Vayan conmigo a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice así la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redaguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Vieron lo que Pablo le dice a Timoteo? Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todo fue inspirado por Dios. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Él la inspiró. Y el Espíritu Santo es Dios. Dios mismo es el autor de la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redaguir, para corregir y para instruir en justicia. Hermanos, en las congregaciones se predica la palabra de Dios, se enseña la palabra de Dios, se toman las decisiones bajo la palabra de Dios. Ella es la autoridad máxima. Tristemente, hoy muchas iglesias han dejado la predicación de la palabra de Dios de lado. Hay muchas iglesias hoy que son circos, donde los predicadores, pastores, en vez de predicar la palabra de Dios, en vez de llevar un alimento sólido al pueblo de Dios, hacen payasadas arriba de los púlpitos. Hermanos, no podemos dejar que la Escritura deje de ser la autoridad máxima en las congregaciones. Entonces, ya hemos visto el primer punto, sola escritura, solamente la palabra de Dios. Y eso era lo que querían los reformadores, volver a las escrituras, volver a la Biblia. Porque ellos se estaban dando cuenta que la iglesia católica estaba haciendo las cosas mal, que estaba haciendo las cosas fuera de la palabra de Dios. Vamos a ver nuestro segundo punto, solo Cristo. Solo Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación se encuentra únicamente en Jesús. Hermanos, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay ningún otro camino para llegar a Dios. No hay ningún otro camino. Solamente Cristo, solamente la segunda persona de la Trinidad, solamente el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. En Hechos, capítulo 4, busquen Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, versículo 12. Dice así la palabra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Solamente en Cristo podemos tener la reconciliación con Dios. Podemos obtener el perdón de pecados. Podemos obtener la justicia perfecta de Cristo únicamente en Cristo Jesús.
Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Solo gracia. Solo gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación es un don de Dios que Él concede gratuitamente a los pecadores. Es un regalo inmerecido. Nosotros no hicimos nada para obtenerla. Al contrario, nosotros merecíamos el castigo eterno. Merecíamos el infierno, pero aún así Dios nos da la salvación por medio de su Hijo Jesús. Y nosotros, hermanos, no hicimos nada para obtener esa salvación tan preciosa. Efesios 2. Efesios capítulo 2. Miren conmigo el versículo 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Vieron lo que dice? Es bien claro aquí el apóstol Pablo. Por gracia sois salvos. Hermanos, la gracia de Dios empapa toda nuestra vida. Porque si nosotros entendiéramos que todo lo que tenemos en nuestra vida, además de la salvación, es todo por gracia. Es todo por la gracia de Dios. Que yo esté respirando ahora mismo y predicándoles a ustedes, compartiendo la lectura con ustedes, es por la gracia de Dios. Que tú ahora mismo estés vivo y tu corazón esté latiendo, es por la gracia de Dios. No merecíamos nada. Y la salvación es únicamente por la gracia de Dios. Nosotros no atribuimos en nada en esa salvación. No es que Dios hizo un 90% y nosotros un 10%, no. Dios hizo el 100% de nuestra salvación. Él hizo todo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Él nos salvó, hermanos. Él hizo todo y yo no hice nada. Incluso la fe, que es el cuarto punto que vamos a ver, es un don de Dios. No tenemos de nada de qué gloriarnos, de nada, hermanos. Y eso nos lleva a nuestro cuarto punto. Solo fe. Solo fe. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación es recibida cuando colocamos nuestra fe únicamente en Cristo, quien murió por nosotros en la cruz, llevando nuestros pecados y la ira de Dios que nosotros merecíamos. Nosotros debemos poner nuestra confianza en Cristo Jesús, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Vayan conmigo a Efesios. De vuelta, miren Efesios 2. Versículo 8, por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Por medio de la fe. En Romanos 1:17, Romanos 1, vayan a Romanos 1, versículo 17. Leamos también el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este fue el pasaje de las Escrituras con el cual se convirtió Martín Lutero. Cuando Lutero leyó esto, se dio cuenta que el hombre era justificado delante de Dios poniendo su fe en Cristo y no era por obras. El justo por la fe vivirá. Y miren Romanos, capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es por medio de la fe. Ahora, hermanos, nuestra fe no nos salva. Eso es importante destacar. Porque las personas tienen fe. Hay muchos que creen. Lo que nosotros nos salva es el depósito de nuestra fe. Nuestra fe debe estar puesta en Cristo. Si tu fe está puesta en cualquier cosa de este mundo, menos en Cristo, tu fe no sirve para nada. No sirve para nada. Nuestra confianza está únicamente en Cristo, porque fue Él quien murió en la cruz por nosotros.
Fue Él el que llevó la ira de Dios que nosotros merecíamos. Es por medio de Él que somos reconciliados con Dios. Entonces ya hemos visto sola Escritura, solo la palabra de Dios tiene la autoridad en nuestras vidas, en las iglesias. Solo Cristo. Cristo es el único medio para poder encontrar la salvación y el perdón de pecados. Solo gracia. Nuestra salvación es por gracia. Nosotros no hicimos nada para merecerla. Solo fe. Obtenemos la salvación cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús. Y por último, solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Todo el propósito de la salvación es glorificar a Dios, hermanos. Todo es para Él. Vayan conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Efesios capítulo 1. Miren el versículo 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Vieron lo que dice Pablo? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Miren el versículo 12, Efesios 1:12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Todo es para la gloria de Dios. Hermanos, Dios nos salvó para su gloria, para Él, para que Él sea glorificado, para que Él sea honrado, para que Él sea magnificado. Todo es para Él. No hay nada aquí para nosotros. Vayan conmigo a 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Vieron lo que dice Pedro? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, somos el pueblo adquirido por Dios para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Estamos llamados a anunciar las virtudes de Dios, quien nos salvó, quien nos rescató, hermanos. Todo es para su gloria. Y hermanos, cuando estemos en los cielos con Cristo, reinando juntamente con Él, donde todos estaremos reunidos con Él, estaremos glorificando, adorando su nombre para toda la eternidad. Ese fue el propósito por el cual Dios nos salvó, para que Él sea glorificado. Entonces, hermanos, a modo de conclusión, recordemos lo que fue la Reforma Protestante. Dios levantó a grandes hombres que estuvieron dispuestos a dar sus vidas por defender la palabra de Dios, por defender las Escrituras, para que la Iglesia vuelva a los fundamentos bíblicos. Y es mi oración, hermanos, que Dios siga levantando a hombres como Lutero, Calvino, Tinlade, Zwingli, que Dios siga levantando hombres así. Personas apasionadas por Dios, apasionadas por Cristo, apasionadas por las Escrituras, y que no intercambian la verdad de Dios por cualquier cosa que este mundo nos quiera vender, por las tradiciones de los hombres. Y hermanos, ¿estamos viviendo bajo las 5 solas? No te voy a preguntar si crees en las 5 solas, porque si tú dices ser cristiano y no crees en estos 5 puntos, te estás autoengañando, te estás contradiciendo. Porque todo hijo de Dios, todo verdadero cristiano cree solamente en la Escritura, cree solamente en Cristo, cree solamente en la gracia, cree solamente en la fe puesta en Cristo, cree solamente que todo es para la gloria de Dios. Y si no es así, hay un problema ahí. Pero te quiero preguntar, ¿es tu vida solamente Escritura? Es decir, que es la Biblia
la que te guía, la que moldea tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de caminar en este mundo, es la Biblia. ¿Estás edificando tu vida bajo la palabra de Dios? ¿Es únicamente Cristo el fundamento de tu vida? ¿Vives una vida cristocéntrica, puestos los ojos en Jesús, con el anhelo y el deseo de cada día ser más parecido a Cristo Jesús? ¿Es tu vida solo gracia? La gracia de Dios empapa toda nuestra vida, porque todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. ¿Tú eres consciente de eso? ¿Que un día que abres tus ojos en la mañana es por la gracia de Dios? ¿Es solo fe? Nosotros debemos vivir por fe y no por vista. Y nuestra confianza está únicamente puesta en Cristo Jesús. No en ninguna cosa de este mundo, hermanos. Y es solo a Dios la gloria. ¿Tu vida le da la gloria a Dios? ¿Es a Él al que honras? ¿Es a Él al que adoras? Porque, hermanos, la manera de glorificar a Dios no es solamente decir en las iglesias, oh, gloria a Dios, no. Tu vida, tu testimonio, tu integridad, tu santidad. Una vida piadosa, justa, agradable a Dios. Eso es una vida que le da la gloria a Dios. Porque representa a Cristo, porque representa a Dios. Mis hermanos, recordemos estas verdades. Y que cada día nosotros como cristianos crezcamos en estas 5 solas, en estos 5 pilares de nuestra fe como cristianos, de nuestras vidas como cristianos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te agradezco, Señor, por este momento que pudimos compartir tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque hoy podemos recordar lo que fue la Reforma Protestante, Señor. Gracias porque un día como hoy tú levantaste a un hombre para que se opusiera a toda esa iglesia falsa, Señor, que estaba engañando a las personas. Gracias porque luego levantaste a más hombres, Señor. Esos hombres eran celosos por tu palabra, Señor. Incluso estuvieron dispuestos a dar sus propias vidas por la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a entender eso y ayúdanos a recordar lo que fue la Reforma Protestante. También ayúdanos, Señor, a vivir bajo esos 5 pilares de la palabra de Dios, Señor, que es solo Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe y solo a ti la gloria, Padre. Que nuestras vidas sean marcadas únicamente por tu palabra, que edifiquemos nuestras vidas bajo tu palabra. Que nuestra vida esté centrada únicamente en Cristo, Señor, que nuestra confianza esté únicamente en Él. Que recordemos que todo es por tu gracia, Padre. Y que recordemos que toda la gloria es para ti, Señor. No estamos aquí para atraer la atención a nosotros mismos. No estamos aquí para ser admirados. No estamos aquí para que las personas pongan los ojos en nosotros, sino únicamente en ti, oh Dios. Porque tú eres el fundamento de nuestra vida, Señor. Y estaremos en los cielos, Padre, adorando y glorificando a Cristo para toda la eternidad, Padre. Que toda la gloria sea para ti. Te agradezco, Padre, en el nombre precioso de Jesús.